Señor le bendiga. Es una gran bendición para estar con ustedes por medio de este video para hacer otro estudio bíblico por miércoles. Vea, el feo gringo está en la casa. Entonces, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio bíblico por miércoles y estamos estudiando cómo estudiar la Biblia. Y recuerda los puntos para estudiar la Biblia. Tenemos que observar, interpretar y aplicar. Pero estamos en el área de observación y estamos estudiando la manera de cómo leer un libro. Y estamos estudiando los... Hermanos, hay algo muy importante que tenemos que hablar sobre. Llegó a mi atención por medio de mi linda esposa, por amor para mí, que estoy diciendo una palabra incorrectamente. Yo dije que estamos estudiando las estrategias de cómo leer, pero he aprendido que este no es cómo pronunciar la palabra, es estrategias. Hermanos, ¿por qué no tiene amor para mí? ¿Por qué nadie dijo a mí en los comentarios por el video? ¿Usted le gusta escuchar mis errores? Estoy tratando de aprender español bien para la gloria de Dios y para honrar su idioma. Entonces, hermanos, ¿qué es el problema? Si hay una manera que no estoy hablando correctamente, por favor, dígame, porque yo quiero aprender el español. Y yo no tengo vergüenza para escuchar mis errores, que alguien está diciendo, hermano, no es así. La manera para decir es amor verdadero. Entonces, ¿por qué no tiene amor para mí? ¿Estás riendo a mis errores? Diciendo, vamos a contar cuántos errores este feo gringo va a hacer en este video. Hermanos, por favor, muéstrame amor. Entonces, he perdonado a ustedes, porque la Biblia dice que tengo que hacerlo. Y siempre estoy obedeciendo la Biblia, porque soy muy espiritual. Entonces, estoy pensando tal vez la próxima lección vamos a aprender cómo arrepentirse de sus pecados. Amén, hermanos. Vamos a continuar a estudiar las últimas dos estrategias, ¿ok? Pero en serio, hermanos, si hay un error en mi español, por favor, escríbelo en los comentarios. Quiero aprender cómo hablar correctamente en español para la gloria de Dios y para su beneficio. Entonces, vea, no puede corregir mi mensaje, pero puede corregir mi idioma o mi lengua en español. ¿Ok? Amén. Entonces, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio en las estrategias de cómo leer un libro. Y estamos en la última dos. ¡Por fin! Y entonces, después de la próxima lección, todavía estoy pensando a hacer algo sobre arrepentimiento, pero la próxima lección sobre estudiando la Biblia, vamos a ponerlo en práctica, porque eso es más, y vamos a aprender hoy que es muy importante a ponerlo en práctica, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con las estrategias de cómo leer un libro. Hermanos, se me olvidé que tenemos un nuevo estudiante que está participando en nuestro estudio. Quiero introducirlo para usted. Vea mi nuevo estudiante. Nuestro cachorro nuevo se llama Oreo. Es un border collie y ella va a participar con nosotros en nuestro estudio. Pienso que ella va a ayudarme con la pronunciación de las palabras en español mejor que ustedes. Entonces, diga, hola, hola. Hola. Amén, hermanos. Y una cosa, siempre estoy olvidando mencionar todo este estudio que estamos haciendo, cómo estudiar la Biblia, es basado en un libro que me encanta, se llama Viviendo por el Libro. Por eso estoy diciendo Viviendo por la Palabra, pero es de Howard Hendricks y William Hendricks. Lo siento, no fue traducido en español, pero si está interesado puede comprarlo por Kindle, por Amazon, y voy a poner una dirección para buscar para que usted pueda leer más en para aprender y tener una referencia para ayudarle en Entonces, vamos a continuar nuestras estrategias
en cómo leer un libro. Estamos en el noveno y el 10º, los últimos dos. Entonces, vea, hemos aprendido, tenemos que leer atentamente, repetidamente, leer con paciencia, leer selectivamente, leer con oración, leer imaginativamente, leer meditativamente, y leer con propósito. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es, primero, el noveno, es que tenemos que leer adquisitivamente. Escriba un comentario, por favor. Adquisitivamente, ¿ok? ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene que poner palabras tan grandes que yo no puedo entender? Yo tampoco puedo entender esta palabra, adquisitivamente. Pero, ¿qué es la idea? La mentalidad de hoy no retiene mucho, porque se da tanta información a un ritmo tan rápido que simplemente olvidándolo. Si alguien realmente se siente a leer un libro, probablemente una semana después no puede recordar de lo que ha leído. Usted puede asistir a una clase y luego no tiene idea de lo que el maestro enseñó. O peor para nosotros es, estamos escuchando un sermón en domingo y tal vez por la noche no podemos recordar el pasaje que era. Espero que no sea así aquí en domingos. Usted puede volver a los videos y ver cuál pasaje estoy predicando. Pero vea, tenemos que aprender en enfoque diferente si queremos tomar posición de la verdad bíblica. Necesitamos leer la Biblia de manera adquisitiva. Es decir, leerlo no solo para recibirlo, sino para retenerlo. No solo para percibirlo, sino para poseerlo. Reclamar un reclamo sobre el texto. Hazlo de tu propiedad. ¿Cómo puede pasar esto? La clave es la participación personal y activo en el proceso. Hay un viejo proverbio, no bíblico, pero proverbio o dicho, en ese sentido dice, escucha y olvidar. Veo y recordar. Hágalo y va a entenderlo. Los estudios psicológicos modernos respaldan eso con datos científicos. Típicamente, recordamos como máximo solo el 10% de lo que escuchamos. Solamente 10%. 50% de lo que vemos y oímos. Pero el 90% de lo que hacemos, vemos y escuchamos. Entonces, como poniéndolo en práctica para aprender. Tengo un programa para editar los videos que estoy haciendo. Se llama Adobe Premiere Pro. Y me encanta, es muy grande y muy interesante. Pero cuesta mucho para aprenderlo. Pero si solamente he leído un libro sobre o estoy viendo videos por YouTube, no va a ayudarme si no estoy poniéndolo en práctica. Estoy haciéndolo. Por medio de estar haciéndolo, estoy aprendiendo mucho más cómo hacer este programa. Y espero que mis videos están saliendo mejor. Entonces, por lo tanto, debemos involucrarnos en el proceso. Este estudio tendrá valor en la medida en que lo involucre en el proceso. ¿Qué diferencia hay si miras todos los videos y tomas algunas notas si al final dejas tu Biblia en el estante y nunca la entras por ti mismo? ¿Qué es el punto? Usted puede decir, he escuchado un video bíblico. Ahora tengo favor de Dios. No. Nuestro objetivo en este estudio es ver un cambio en la vida como resultado de nuestra interacción personal con la palabra de Dios. Entonces, hágalo
que sea necesario para convertirse en un lector adquisitivo de la Biblia. Combina la verdad de la palabra con tus propios intereses y experiencias a través del compromiso personal en el proceso para que hagas más que recordar la escritura. Entonces, vea, este es leer adquisitivamente. ¿Cuál es la tarea para esta lección? Vea, hay una buena idea. Vaya a números 13, y donde es la historia de los espías enviados por Moisés a la tierra prometida. Lea la cuenta con mucha atención, utilizando todos los principios que hemos aprendido hasta ahora. Luego, escriba tu propia paráfrasis. Escriben en los comentarios. Ayúdame, hermanos. Entonces, escribo un paráfrasis de la historia. Aquí, entonces, ¿cómo? No entiendo este. Aquí hay algunas sugerencias. Decidir cuál es el punto principal de la historia. ¿Qué es el punto principal de esta historia que sucedió con los espías? Lo que pasó. Y piensa en cualquier paralelismo con lo que sucede aquí en la historia de su propia familia, iglesia, nación, o en su propia vida. Como 8 dijo, no podemos conquistarlo, y 2 dijo, sí, con confianza de Dios podemos hacerlo. Hay un paralelismo en su vida, o algo que es casi igual. Y decida el ángulo que desea usar. Por ejemplo, imagínese que usted es un periodista, está haciendo un reporte, está viendo los espías entrando a la tierra y vamos a reportar lo que sucedió por la noticia de Moisés. Okay. Pero toma un ángulo como comercial. Vamos a hacer negocios. Entonces, ¿qué podemos descubrir en esta tierra para ayudarnos con los negocios? O como políticos entre 2 facciones, como los 8 espías, no podemos hacerlo, y los 2, sí, podemos hacerlo. Vea, los facciones están luchando. Es como reporte en los entonces reporte en las noticias para decir, vea lo que pasó. Y reescribe la historia según el ángulo que hayas elegido y usa un lenguaje que se ajuste en ese motivo. Y cuando haya terminado, lea su paráfrasis a un amigo o alguien de su familia. Vea lo que he visto en Israel, en la tierra de Canaán. 10 hombres entró y veo lo que pasó. O, hey, aunque solamente 10 fue, yo fui como un periodista. Yo hice una investigación sobre esto. Veo lo que pasó. Veo lo que pasó que los espías nos están diciendo. Es como para que el texto puede ser suyo, para entenderlo más. Entonces, este es como leer adquisitivamente. ¿Ok? Entonces, vea, finalmente la 10ª y última estrategia, y para desarrollar una habilidad del primer nivel como estudiante de la escritura, es leer la Biblia, y escucha esta palabra, telescópicamente. Ay, de mí, este gringo con sus palabras. Telescópicamente. ¿Qué es esto? Significa ver las partes a la luz del todo. Ver las partes de la luz del todo. La Biblia no es simplemente una colección de partes. Es un mensaje integrado en el que el todo es mayor que la suma de sus partes. Lo que sucede a menudo en muchos estudios bíblicos y enseñanzas bíblicas es que seguimos desarmándolo, desglosándolos otra vez, más y más, hasta que no tenemos más que canastas de fragmentos de la Biblia. Lo que necesitamos hoy
son personas que pueden volver a unir las partes en un todo significativo y poderoso. Entonces, cada vez que lea y analiza las Escrituras, cada vez que las desarme, tenga en cuenta que solo ha hecho la mitad del trabajo. Su próxima tarea es volver y amarlo. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Primero es busca las conectivos. Búscalas. En la lección sobre la lectura a propósito, observamos el poder de las pequeñas palabras como pero y por lo tanto. Estas y otras palabras son conectivas en el sentido de que unen el texto. Son los pines de acoplamiento en un tren de palabras asociadas que trabajan juntas para comunicar el significado. La lectura telescópica exige que prestes atención a esos enlaces para que puedas unir el mensaje del autor a su mente. Entonces, busca los conectivos. Otros, presta atención al contexto. El principio para recordar aquí es que siempre que estudies un verso o un párrafo, siempre consulta a los vecinos de ese verso o párrafo para averiguar cuál es el contexto más amplio. La lectura telescópica se basa en este principio y nunca se conforme solo con primeros planos. Siempre exige la lente gran angular de la perspectiva. Siempre pregunta cuál es el panorama general. Entonces, presta atención al contexto. Otro es evaluar el pasaje a la luz del libro en su conjunto. Esta es la extensión final de verificar el contexto. Es como volar un avión sobre el terreno para evaluar distancias y relaciones. Está viendo todo el libro. Por ejemplo, si está estudiando Marcos versos por versos, probablemente disfrutarías de la narración, pero se perdería el mensaje del autor. Obviamente la historia es sobre Jesús, pero también hay 3 libros más sobre Jesús, los 4 evangelios, que hace que este sea distintivo. Vea, si usted haga usted va a descubrir que Marcos divide su cuenta en 2 secciones principales, desde capítulo 1, versículo 1, hasta capítulo 8, versículo 26, que habla sobre la persona de Cristo. Y desde capítulo 8, versículo 31, hasta capítulo 16, versículo 20, el fin del libro, tiene el propósito de Cristo. La bisagra del libro está en capítulo 8, versículo 27 al 30, donde hace la pregunta crucial: ¿quién dice la gente que soy yo? Todo tipo de información fluye de esta estructura, pero es algo que solo puede detectar al examinar una fotografía satelital del libro. Ve, usted puede ver, por ejemplo, en mi Biblia es un Schofield. Aquí es Marcos y está escrito autor Marcos, tema, general y fecha cuando escribió y un bosquejo de los capítulos. Pero en cada capítulo hay divisiones con títulos. Entonces usted puede verlos y ver y escribir todos de y ver, ver la diferencia en partes. Puede ayudarle si tiene en su Biblia, Entonces, evaluar el pasaje a la luz del libro en su conjunto. Pero también mire el contexto histórico del libro. Siempre que venga a un libro de la Biblia y con la pregunta, ¿dónde cae ese libro históricamente? ¿Cuándo fue escrito? ¿Cuándo tuvieron lugar los eventos? ¿Qué estaba sucediendo en otras partes del mundo en ese momento? También pregunta, ¿dónde encaja este libro en el flujo
de la Biblia. ¿Vienes antes, durante o después de Cristo? ¿Cuánto de la Biblia estaba completa cuando se escribió este material? En otras palabras, ¿cuánto sabían el escritor y las personas en el libro acerca de Dios? Con este probablemente tiene que usar fuentes secundarias para descubrir el contexto histórico, como en mi Biblia las cosas que yo menciono está escrito antes cada libro. Pero tenga en cuenta que Dios es el Dios de la historia. Él trabaja y a través de personas reales en el mundo real para lograr sus propósitos. Puede descubrir mucho sobre esos propósitos si lee la palabra telescópicamente. Entonces, estas son las estrategias en cómo leer un libro. Pero, ¿qué es la tarea para esta última lección? Un buen libro para estudiar de esta manera es Jueces. Cubre el periodo justo después de la muerte de Josué, antes de que Israel tuviera un rey. Dios levantó líderes individuales llamados jueces para guiar a las personas mientras se establecían en la tierra prometida. Para obtener una perspectiva amplia, lea todo el libro de una vez y haga una lista de quiénes son las personas principales, los jueces, y donde comienza a aparecer en el texto una frase clave: entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Luego haga un cuadro que muestra dónde aparece cada uno en el libro y cuánto espacio se le da. Y trata a ver algo que es repetido otra vez y otra vez con la gente. Y en el fin de este libro, en el último capítulo, en el último verso, usted va a ver la mente de la gente. Para ver esta repetición, otra vez, un círculo. ¿Ok? Cuando usted complete este ejercicio, tendrá un excelente comienzo para leer el libro de Jueces telescópicamente. Tendrás el panorama general para que cuando leas las historias de los jueces individuales tengas un contexto en el que ubicarlos. Entonces, hermanos, por fin llegamos a terminar las estrategias de cómo leer un libro. Espero que he escuchado que a veces es difícil cosas que está escuchando, pero vamos a ponerlo en práctica para capturarlos y entenderlos. Vea, solamente está escuchándolos. Difícil para entenderlos, pero cuando usted póngalo en práctica, va a entenderlos más y más, para que usted pueda leer la Biblia y estudiar la Biblia mejor y mejor cada día, donde la Biblia es suya y usted tiene una buena relación con Dios por medio de la palabra y está siendo cambiado a la imagen de Jesucristo para la gloria de Dios. Es un viaje muy largo, pero podemos disfrutarlo y vamos a andarlo juntos. ¿Ok, hermanos? Entonces, hermanos, hasta la próxima video. Que el Señor le bendiga. Amén.